Bueno, buenos días a todos y todas. Yo como sabía que había mucha luz, no traje presentación y voy a charlar así nomás. Aló, aló, ahí. Agua en el Tequendama, del origen muisca a la prospección de la CAR. ¿En dónde estoy yo? Es un cuestionamiento para cada uno. Y me voy a permitir arrancar con una lectura. Dice, hace 3000 años había un ser humano, igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo, y el espacio de en medio no está vacío. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal y a la luz que había entre las estrellas el nahual. Y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo. Todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza y le asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra. Y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada ni sobre nadie. Ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios al oírlo. Él sonrió y dijo, es cierto, soy Dios, pero vosotros también lo sois. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios. Pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo. Se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él porque había un muro de niebla o humo entre los espejos. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido, así que decidió llamarse a sí mismo espejo humeante, para recordar siempre
que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y dijo, soy espejo humeante porque me veo en todos vosotros, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño y ese espejo eres tú, el soñador. Todo esto apunta a mencionar como cuál es la visión que se tiene desde lo muisca. ¿Por qué el agua es sagrada? El principio de lo muisca arranca, obviamente, en la creación y es que salió de la laguna de Iguaque. Ahí apareció toda la visión y la población muisca. Y uno ve que para todas las tribus indígenas, para todas las etnias, el agua es sagrada. Las lagunas son sagradas. Cada laguna es una matriz, es un ejercicio de vida. Y ese ejercicio de vida se comunica por las profundidades con otros ejercicios de vida y las lagunas han sido creadas, digamos así, para compartir esa agua con otros seres. Bueno, obviamente podemos avanzar un poco más con el esquema de la música, pero quería preguntarles, ¿de dónde viene el agua que llega a la mesa? ¿De dónde viene el agua que llega a Tena? Uno dice, pues viene un poco de arriba, desde Oaxaca. Y resulta que cuando el diputado mencionaba que iban a hacer unos pozos profundos de 1 kilómetro en la vereda Chilcal de Oaxaca, pues toda la comunidad se unió y la gente decía, con Findeter, con la CAR, con los alcaldes, con todas las personas, decían, hombre, pero ¿cómo es posible que se vayan a llevar el agua para la mesa si hay veredas de Oaxaca que no tienen agua? No puede ser. Y en esa reunión estuvo Esteban, en esa reunión estuvimos nosotros, y yo que vivo en la laguna Tenazucá, que todo el mundo conoce como Pedro Palo, pues decíamos, por un lado estaba la alcaldesa Mercedes, que mencionaba que había que sacar el agua de la mesa de la laguna. Y uno decía, pero ¿cómo así? ¿Quieren cavar pozos profundos en Oaxaca, que es el agua que llega a la laguna? Y quieren sacar agua de la laguna. Entonces, ¿qué nos va a quedar? No puede ser eso. Y se paró el consejo de Oaxaca, se paró la comunidad y al final eso lo echaron para abajo. Pero lo cierto es que hay una lucha de protección de las montañas desde hace más de 10 años. Estamos hablando de 13 años, cuando en un gobierno de ingrata recordación, personal la opinión, para otros no, se entregaron licencias o títulos mineros en toda la montaña escarpada del occidente de la sabana de Bogotá. Y se llenó eso de títulos mineros con el objeto de sacar material de construcción para las necesidades que hubiera para el crecimiento y la construcción de la infraestructura de lo que es ahora Bogotá región metropolitana, que se piensa hacer toda esa parte. Y entonces empezó un ejercicio en donde un minero de Anolaima, señor de apellido Galvis, iba a empezar a explotar y se reunió los colegios, colectivos ambientalistas y se hizo una gran reunión de más de 1.500 personas y el alcalde, unido con el señor, decidieron que no iban a hacer la audiencia y cancelaron el cuento. Y ese ejercicio llevó a que empezáramos a hacer un trabajo muy fuerte desde la red de reservas de la sociedad civil para proteger el escarpe, y en esa protección del escarpe se planteó a la CAR proteger primero todo lo que era el distrito de manejo integrado sector Salto de Quendama, Cerro de Manjuy. Y se reunieron cerca de 3.500 firmas y se planteó desde Resnatur un estudio geológico que se le contrató al profesor Julio Fierro, ambientalista, geólogo ambientalista, y Julio tomó muestras por los lados de Anolaima, de Cachipay y por el lado de Chicaque, y empezó a revisar qué era lo que pasaba, por qué estas montañas recargaban agua, y se veía por un lado claramente lo que se llama la lluvia horizontal, que es lo que relataba Gustavo como el bosque de niebla, porque toda esa neblina queda atrapada
y almacena y queda en el piso y después se va liberando. Pero también bien, observó que había dos tipos de roca fundamentalmente. Roca que era porosa, que cuando llovía se infiltraba y el nivel freático del agua iba subiendo, y cuando correspondiera que no hubiera mucha agua, la montaña solita iba como aflojando poco a poco el agua con un servicio de regulación. Pero también vio que había roca no porosa, o sea, roca impermeable, y el agua resbalaba y salía por las grietas más abajo. Entonces el ejercicio implicaba claramente que uno no puede hablar de nacimientos, sino debe hablar de afloramientos de agua, porque todo viene desde la parte alta. Y con todo el ejercicio se contrató al profesor Eduardo Calderón y se hizo una revisión de fauna y de flora en parte de la montaña escarpada y se sacó un folleto y se dijo, vea, es que lo primero que van a hacer si van a pelar la montaña es descapotar todo, y entonces ahí empezamos a perder nuestras fuentes de agua. Y esas fuentes de agua pues están en la parte alta de la montaña. Claro, hay conectividad y de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Lo cierto es que le presentamos a la CAR el estudio de Julio, le presentamos las 3.500 firmas y llegó al consejo directivo de la CAR. Y el consejo directivo de la CAR, bueno, hagamos una mesa técnica, una mesa de trabajo, y empezamos a trabajar con el profesional que tenía que ver con todo el ejercicio de protección y de declaración de zonas de reserva. Entonces luego se contrató un estudio de mapeo de sistemas de información geográfica y nos dimos cuenta que no era suficiente proteger solamente el distrito de manejo integrado Salto, Tequendama, Cerro de Manjuy, sino que tenemos que hacer toda una protección desde el Quininí, pasando por el DMI Subia, Peñas Blancas, uniendo con el de Salto, Tequendama, Cerro de Manjuy. Había un agujero por ahí por el Tablazo, por el lado de Subachoque. Empezamos después a revisar que había otras 2 o 3 figuras, Peñas del Aserradero, etcétera, etcétera, y se llegaba hasta el Páramo de Guerrero. Entonces se le propuso a la CAR y se le mostró que era ineficiente el ejercicio de tantas figuras de conservación porque realmente no era operativo. En las últimas reuniones que tuvimos con Álvaro Arias nos decía, hay una buena noticia, de todas esas figuras de conservación solamente queda un huequito y acabamos en el 2020 de declarar zona protegida la parte del Tablazo. Entonces ya está todo un cordón del sur al norte del departamento. Y la buena noticia es que más o menos el 90-95% tienen plan de manejo ambiental. Esa es la buena noticia. La mala es que a duras penas llega a ejecuciones del 10%. Es decir, está la ley, está la cuestión, pero no se aplica. Eso es un saludo a la bandera. Entonces le dijimos, ¿por qué no se toma todo esto y volvemos? La propuesta que hicimos es hacer un gran parque natural regional, el Escarpe de la Sabana de Occidente. Dijo, podría ser, pero no es viable. Y no es viable porque nos toca desmontar una por una todas las figuras para armar esa grande. Y hay 2 problemas. Uno, nos hemos dado la pela en la CAR para el consejo directivo que nos apruebe cada una de estas figuras. Y si las desmontamos, queda un vacío en donde ahí nos pueden meter todos los goles y terminamos quizás haciendo más daño que protegiendo como tal. Claramente hay un ejercicio de falta de agua. Cada vez se ve más evidente. Mencionaba la capacidad de litros por segundo de agua que tenía la quebrada del Zurrón y que cada vez es menos. Y ese ejercicio apunta claramente a que aquí lo único que nos tiene que mover es que el ejercicio debe ser desde un proceso personal. Aquí no es un asunto claro, hay que, como dice Gustavo, hay que combinar todas las formas de lucha. Porque entonces viene la parte de educación ambiental, que de eso tenemos otros peros ahí, pero también hay que enseñarle a la gente ciudadanía. Porque si no sabemos cuándo se presenta, qué sé yo, una tutela, un derecho de petición, si desconocemos en qué punto entra el acuerdo de Escazú, ¿cómo es que vamos a tener simetría en la información? Porque lo que hay es una
gran asimetría y se corre el riesgo de que las empresas generen lo que se llama la desconexión moral. Y la desconexión moral implica, por un lado, que invierten la carga de la prueba para, por ejemplo, torres de alta tensión, en bosque de niebla, en zonas de áreas de interés en conservación de aves que se llaman AICAS, que son figuras internacionales, le dicen a la gente, demuéstreme que las torres no van a afectar las aves. Y no sería más bien al contrario, demuéstreme que sus torres no afectan las aves. Es al contrario, no es la gente la que tiene que demostrarlo, es la empresa. Entonces ahí hay un ejercicio de inversión. Lo otro es el ejercicio de comparar cosas que no son comparables, que también es desconexión moral. Entonces hay un dicho, dice, no, pues no importa, que suba el que suba, pero que robe, pero que haga. Eso no puede ser. Eso no puede ser así. No puede, no hay que robar. Eso es el asunto. Ahora, otra cuestión es la de la falacia de los expertos. Entonces vienen aquí y montan un experto y dicen, no, este es el plan, y el prontuario, perdón, todos los títulos, todos los títulos correspondientes, dicen, no, es que es el que sabe, usted no sabe. ¿Usted de qué va a hablar si el que sabe es él? Y entonces se vuelve la misma cuestión de la tiranía de la bata blanca. Su salud termina en manos de unos médicos que le dicen lo que quieran y usted, si no tiene elementos, termina afectándose psicológicamente por lo que usted tiene cáncer. Y el otro, ¿cómo así? Y entonces no asume la responsabilidad. Es decir, seguimos siendo infantes. Como diría Kant, no somos ciudadanos todavía. No tenemos ser adultos, porque no tenemos la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Entonces uno ve que el Escarpe tiene, por un lado, la minería, que ya mencioné, por otro lado, las torres de alta tensión. Y lo que ocurre usualmente es que hay presiones políticas y ya los expertos aparecen para avalar las decisiones, avalar con cifras técnicas las decisiones que políticamente ya tomaron. Entonces el ejercicio termina siendo, no, Andesco o este Aguas del Tequendama ya dijo que era esta forma, y ustedes, señores alcaldes, ahí tiene la presión correspondiente al político que es el gobernador o es el presidente. Y me acuerdo muy bien al alcalde de Boyacá, el doctor Juan Carlos Gaitán, que dio esa lucha para evitar que a Boyacá se le perforaran los pozos, y luego dio la lucha para que no le instauraran un relleno sanitario que se llamaba Praderas del Antelio. Y él se descuidó, le dio una neumonía y falleció. Entonces uno dice, personajes que pueden políticamente pararse a los otros, hay, pero se necesita la valentía para poder hacerlo. Las torres de alta tensión siempre manejan el ejercicio de llegar a imponer, y llegan imponiendo servidumbres, y llegan con la policía, y cuando la gente se rebota, dicen, no, toca hacerle la expropiación por vía administrativa, porque eso es de interés común y no un interés particular. Y dejan a la gente, digamos que, viendo un chispero, porque en muchos casos terminan pagando solamente el pedacito de servidumbre y se daña todo, el paisaje, baja la tierra de precio y demás. Ahora bien, uno dice, bueno, pero necesitamos experiencias que generen esperanza. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Tenazucá, en la laguna de Pedro Palo? Y Tenazucá es un poco volver a esa ancestralidad. Es el ejercicio de decir, tenemos que volver a nombrar las cosas por el nombre que tenían desde los ancestros. Tenazucá significa los ojos que vieron el primer amanecer. Decía que es una laguna que existía antes de la creación y que ahí había seres y animales nuevos que iban apareciendo y que está ahí para compartir el agua, para cuidar el agua y para pasar el agua por debajo a otras lagunas, a otros cauces. Se dice que, por ejemplo, de la laguna por la parte de abajo sale agua y llega a la Pacuala. La Pacuala es otra reserva del municipio de Tena. Y también uno va a ese lado y eso es lleno de mangueras. Lleno de mangueras. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde viene el acceso, el libre acceso? ¿Hasta dónde va?
porque entonces cada uno dice, no, yo cojo mi pedacito y el demás que verá qué hace. Entonces ahí hay una responsabilidad colectiva en dónde estamos parados. Entonces la CAR dice, bueno, tenemos que ordenar el recurso hídrico y contrata a un expertos, nuevamente, y hacen el plan de ordenamiento del recurso hídrico. Se llama por HSH. Creo que el SH es suficiencia hídrica, pero no estoy seguro. Ese proceso está todavía en ejecución. Ese proyecto está en ejecución. No sabemos qué resultado va a haber ahí. Estuvimos en Tena hablando con ellos y siempre es un poco el ejercicio de nosotros somos los expertos, ustedes no saben nada. Entonces es un invalidar a la población. Claramente, creo que le queda como 1 año o 2 años, Nora, ¿tú sabes de eso? ¿Como 2 años le quedan? 2 años le quedan y no sabemos con qué van a salir porque la idea es que nadie tenga mangueras en las quebradas, en nada, que todo sea manejado por los acueductos. Entonces uno dice, bueno, hay que mirar ahí a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Por otro lado, aparece toda la sentencia del río Bogotá. Y la magistrada Villamizar termina tratando de imponer ciertas cosas que aparentemente uno dice está defendiendo el medio ambiente, pero luego sale con inconsistencias cuando quiere obligar a la CAR que reciba un contrato que no está funcionando, que le reciba al contratista y unas máquinas que no están funcionando, y simplemente porque hay una medida un tanto dictatorial de parte de ella. Ahora bien, el río Bogotá, en reuniones que hemos participado, decían que iban a hacer el parque lineal Río Bogotá. Y uno dice, desde entrada, parque lineal, eso no suena a nada. Y estuve en una reunión quizás en Girardot y le preguntábamos, ¿y dónde está la gente representada? Porque cuando decía cuál es el futuro del parque lineal Río Bogotá, sentaban en una mesa como en esta a los ganaderos, a los productores de lo que fuera, 3 o 4 a las cámaras de comercio. ¿Y dónde está la gente? ¿Le han preguntado a la gente qué quiere hacer con el agua? ¿Le han preguntado a ver a dónde va a ser el futuro? ¿Cómo se piensa a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 50 años? Eso no estaba reflejado porque no le preguntan a la gente, porque la gente casi que no cuenta para ellos. Entonces aparece otro contrato que está en ejecución de la CAR con la Universidad Nacional para hacer una prospección a 2040, 2060, 2080 y 2100 con escenarios de cambio climático. Eso lleva una reunión en la mesa, una reunión en Girardot, una reunión en Mesita del Colegio, y la próxima va a ser el 6 de septiembre en Anapoima, y la última va a ser, creo, aquí en la mesa. Aquí en la mesa va a ser la última. Lo cierto es que en las reuniones que hemos tenido, pues obviamente son modelos matemáticos, son probabilidades, son ejercicios de qué pasa si sube 1.5 grados, qué pasa si sube 2.5 grados. Entonces todo el desplazamiento que hay de un mayor calentamiento, pero también en algunas partes una mayor cantidad de precipitación. Y si hay mayor precipitación y hay mayor calentamiento, pues la evaporación es mayor. Al haber evaporación mayor, vamos hacia una desertización, hacia un ejercicio en donde estamos parados como comunidad protegiendo lo nuestro. Entonces a uno le preguntan, bueno, y entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces uno dice, bueno, por un lado, definitivamente hay que hablar de restauración ecológica. Y cuando hablamos de restauración ecológica, significa no sembrar ni pinos, ni acacias, ni eucaliptos, porque eso seca más. Tenemos que pensar en árboles nativos. Entonces, cuando uno dice árboles nativos, vaya y búsquelos. Vaya y busque los árboles nativos. No es tan sencillo. Porque también hay una cuestión amarrada de que el contratista que llega a plantar árboles llega con su vivero propio, y el último que tuvimos allá en la reserva iba a sembrar 15.000 árboles, y de los 15.000 árboles que sembró eran de alturas de 14 centímetros, una mortalidad superior al 90%. Eso es botar la plata, eso es similar a los tubos aquellos que hablaba el diputado. Ahora bien, Gustavo mencionaba, hay que hacer conectividades entre los diferentes sitios, reserva de la sociedad civil, fincas, porque esa conectividad es como la autopista
por donde van a unirse o van a pasar la fauna por un lado y por otro. Son espacios muy importantes porque si una población, cualquiera que sea, queda limitada a un espacio muy pequeño, genéticamente al cabo del tiempo va a desaparecer, porque va a haber muchos problemas porque no se cruzan con otros. Ese es un ejercicio muy importante. Ahora, hay un peligro que está tomando nuestra región del Tequendama. Con aras de la agricultura, se está hablando de follajes por todos lados. Entonces hay follajes en Anolaima, follajes en Cachipay, follajes en Zipacón, follajes en Tena. Yo no sé si en la mesa, me imagino que habrá, no tengo, pero me imagino que hay follajes en Anatolí. Anatolí hay, y entonces lo que ocurre es que uno dice, no, pues es que están reemplazando verde por verde. Lo que hacen es tumbar el bosque nativo, acaban con el bosque nativo, siembran sus palmichas y sus cosas de ese estilo, y en muchos de esos ponen o plástico o ponen polisombras. Y entonces ya empezamos a ver problemas, por ejemplo, en el sector de Monte de Osos hubo un derrumbe hace 2 meses, 6 meses, porque tumbaron todo lo que hacía la retención del agua. Y entonces empieza a generarse grandes erosiones y grandes deslaves, y eso se vuelve un peligro. Por otro lado, uno dice, bueno, ¿y la gente? ¿De qué vive la gente? Porque si cada vez hay más zonas en donde se siembra para generar los follajes que acompañan a las flores del día 14 de febrero, fiesta gringa que no es de acá, y cada vez la gente dice, no, pues es que el asunto es el negocio, y el asunto es pues, que le doy trabajo a la gente, luego yo estoy haciendo la cosa como es. Y resulta que eso lo que está ocurriendo es que la gente dejó de sembrar para comer. Y una anécdota que les cuento, hace 6 meses, estando yo en la vereda, entrando en la huerta que tengo, llegó un carro con líchigo, con todo esto de mercado, con un megáfono, le traemos el campo a su casa. Y uno dice, ¿cómo así que le traemos el campo a su casa si estamos en el campo? Eso no puede ser. Los vecinos van a comprar cilantro y cebolla a la tienda de cosas que llegan de abastos y no se siembra. Entonces uno dice, la forma de producción implica también un ejercicio de responsabilidad, porque toda propiedad privada debe cumplir una función social. Y esa función social implica también en que nosotros seamos responsables en sembrar, ojalá, nuestra propia comida. Eso implica también cambiar. No podemos seguir usando los agrotóxicos. Arriba de la laguna, en el sector de Chilcal y Roble Hueco, unos coreanos compraron un buen terreno y pelaron todo y sembraron aguacatejas. En zona del distrito Manejo Integrado, Salto, Tequendama, Cerro de Manjuy, pelaron, porque fueron 2 terrenos por aparte, y ellos hicieron una carretera por encima para unirlos, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de digamos, cuestión técnica y sin permiso. Pues se ganaron una multa y ya, digamos, encarretaban a otro señor, le vendieron y se quedó ahí. Es decir, no sé si pagarían o no pagarían, pero hay una falta de responsabilidad clara. Y lo otro es la ganadería. Tenemos bastante ganadería en la zona y uno dice, pues se puede seguir con el ganado, pero no la forma como se está haciendo. Tenemos que cambiar a sistemas silvopastoriles. Un sistema silvopastoril es un ejercicio en donde se siembran árboles que le dan mayor fijación de nitrógeno al suelo. Los animales pueden ramonear. Al ramonear, pues quedan mejor nutridos y es mejor negocio. Entiendo incluso que ahorita estos días han mencionado que hasta el mismo Laforí está diciendo que es una cosa excelente. Entonces salimos todos los de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria a decirle, no solo es la ganadería, ¿en dónde estamos los que trabajamos cualquier tipo de agricultura ecológica o de base ecológica? Los biodinámicos, la agricultura regenerativa, la agroecología, porque en últimas se vuelve un ejercicio de vida o muerte. Porque uno, y claro, y para algo le sirvió a uno la pandemia, nadie se podía mover. Solamente los que tenían alimento podían ir de lado a lado o consiguiendo plántulas o consiguiendo semillas o consiguiendo insumos
y puede moverse por cualquier lado, y el resto todo el mundo encerrado en sus casas. Si todo el mundo tuviera su propio alimento, obviamente, en pequeña escala, se empiezan a generar cuestiones de asociatividad. El ejercicio es asociarse. El ejercicio es cambiar el paradigma de la competencia por el de la cooperación, el de la solidaridad. Es un ejercicio que en últimas traigo a colación lo de la lectura inicial. Tenemos que mirarnos, primero todo tiene que pasar por el corazón, no solamente por la cabeza, porque entonces ahí viene el famoso problema que tuvo el error de Descartes o de Descartes. Es pensar que primero pienso, luego existo. Luego eso es falso. Primero tengo que ser antes de poder pensar. Y ahí hay un ejercicio claro de autoconciencia. Y esa conciencia implica en el día a día, en nuestras acciones. Que uno diga, vienen nuestros eventos, entonces buenísimo que no hubiera plásticos. Eso empieza por ahí, que no hubiera plásticos. Que nos dijeran, cada uno traiga su pocillo. Es más responsable eso. Porque así como hay este evento, habrá 10.000 en todo el país. ¿Y cuánta cantidad de plástico estamos produciendo? Miramos el manejo de las basuras. ¿Por qué no pensar que nuestra región se vuelve, por un lado, una despensa para el resto del país? Porque tenemos tierra, porque tenemos variedad de climas, porque tenemos posibilidades y hay gente que conoce mucho el asunto. Y lo otro, ¿cómo vamos a hacer para que el campo no se desocupe? Vaya uno a buscar muchachos o personas que trabajan en el campo. Es muy difícil. Y eso va asociado a qué tipo de educación le estamos dando. ¿Le estamos dando pertenencia con nuestra región? ¿Estamos dando pertenencia con su territorio? ¿Solamente observarlo, decirlo lindo, mostrar dónde es la fiesta y el resto que otros produzcan? No, cada uno tiene que empezar a decir, nosotros podemos generar procesos en donde aumentemos no solo la comida, sino la gobernanza entre nosotros para que no vengan a pasar por encima las instituciones que sean o las multinacionales que sean. Un ejemplo, en el año 98, después de por lo menos 11 muertos, una violación, asesinato y botar a una muchacha a la laguna, la CAR decidió cerrar al público la laguna de Tenazucá o Pedro Palo. Esa es la mejor decisión que se ha tomado. Y eso cambió un antes y un después, incluso en la misma percepción de los vecinos de Avenida Catalamonte y de otros lugares. Y se prohibió la cacería y se prohibió la pesca. Y se empezaron a hacer proyectos de restauración ecológica. Nosotros hemos desarrollado como 3 procesos y hemos sembrado alrededor de unos 15.000 árboles. Y todavía nos quedamos cortos. Entonces dice uno, bueno, interesante, que haya por lo menos ejemplos que permitan ver que sí es posible. Y entonces uno dice, bueno, perfecto, allá somos productores de agua. Allá nace la quebrada Payacal y de la quebrada Payacal toman agua por lo menos 3 o 4 acueductos, alrededor de 10.000 personas. De 10.000 personas fundamentalmente. Pero la gente piensa es, no, tenemos que poner el negocio del turismo. Y entonces el turismo ya lo tuvimos, ya lo sufrimos, ya lo padecimos. Ya nos jodieron la vida con el turismo. Y ahora vienen otra vez, como ya está bonito, entonces otra vez, ahora sí abramos. El día que la CAR dijera, vamos a abrir al público, hasta ahí llegó la laguna. Debe seguir cerrada. Y entonces así empezar a tener esos santuarios, porque son lugares sagrados, porque son lugares que definitivamente muestran que sí se puede hacer cambios en la forma de entender y de administrar un terreno. Entonces, parte de ese ejercicio implicó hacer un plan de manejo ambiental que fue en conjunto entre los técnicos de la CAR y entre una persona, un hermano mío que era director de un parque nacional. Lo contratamos para que se sentara al mismo nivel que los técnicos de la CAR y se sacó un plan de manejo en el 2014 interesante. Digamos que no es perfecto, pero nos protege. Incluso un personaje de planeación del municipio de Tena alguna vez llegó y me comenta un poco con cierto aire de frustración que habían estado buscando todas las formas para ver cómo o nos compraban o nos sacaban o qué hacían, y decían, no, esa figura de ustedes de volverse reserva de la sociedad civil casi que los blindó.
y como con rabia dijo, qué vaina, no podemos hacer lo que queríamos hacer. Yo digo, afortunadamente se hizo esto. Ahora, la relación con la CAR tiene momentos de ser perfectos aliados y momentos en los que cambian las personas y desconocen la historia. Y al desconocer la historia hay que tener también sistematización de las cosas que se hacen para mostrar que hay un trabajo previo y que la comunidad es idónea en tomar decisiones. Entonces, parte de ese plan de manejo ambiental implicó hacer una mesa de gobernanza. Y la mesa de gobernanza era la CAR, 3 alcaldías, Boyacá, Tena, La Mesa, 8 reservas naturales de la sociedad civil, acueductos de Tena, y al final era unos propietarios que no tienen figura de reserva de la sociedad civil. Y al principio era un pulso de poder, un pulso fuerte. La CAR decía, yo soy la autoridad ambiental, yo mando. El alcalde decía, yo soy el de la jurisdicción, yo mando. Y los propietarios decíamos, nosotros pagamos impuestos, nosotros mandamos. Y era un gran problema de poner ahí, entonces era un pulso de el que tenga más votos. Hasta que llegó un amigo politólogo y empezó a explicarnos el asunto de los bienes comunes, del bienestar o del buen vivir, del sumac causai, que es el buen vivir, y del ejercicio de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces empieza uno a observar el río Atrato como sujeto de derechos. Ahorita nombraron, no sé, el río, ¿cuál otro río? Bueno, hay varios ríos ya que tienen la declaratoria de sujeto de derechos. Y entonces eso empieza a moverle las estructuras a esa clase técnica que siempre ha hecho las cosas de una sola manera. Entonces hay otras formas, hay que buscarlos, pero ahorita en particular entendimos que para poder gobernar el ejercicio de protección de la laguna teníamos que buscar consensos. Si no encontramos consensos, es muy difícil que la cosa pueda ir para adelante. Y ese ejercicio depende como que de la reflexión de cada uno, pero también de empezar a buscar y saber escuchar. El problema es que cuando uno empieza a hablar con otra persona, usualmente el otro ya está pensando es cómo le rebate lo que uno dice. Y no se pone en el ejercicio de construir. Entonces, aquí hay un ejercicio claro de que necesitamos cambiar con los muchachos, que no se les enseñe competencia, sino que se les enseñe colaboración. Dejémoslo por ahí. Muchas gracias.